Vamos a iniciar. Gracias. Buenas tardes, bienvenidos. Tenemos ya la penúltima sesión de este diplomado. Tenemos un tema muy interesante que es el juicio de amparo contra resoluciones del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y para impartirlo tenemos, ya es conocido de nosotros, el maestro Edgar Alan Paredes García, quien nos va a dar este tema. Y para aquellos que hayan estado en su exposición anterior, de todos modos voy a dar una rápida lectura a su semblanza curricular. El maestro Paredes García es licenciado y maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctorando en proceso de titulación por el Centro de Estudios de Posgrado. La actividad docente ha impartido la materia de Derecho Fiscal a nivel de licenciatura, en las materias de Derecho Fiscal Contencioso Administrativo y Amparo a nivel licenciatura y maestría, la materia de Derecho Constitucional a nivel licenciatura y de Juicio de Amparo a nivel maestría. Su experiencia profesional en la entonces Segunda Sala Regional Hidalgo, México, de la ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en el municipio de Tlanepantla de Baz, ocupó los cargos de secretario de Acuerdo y de archivista. Posteriormente prestó servicio en el despacho jurídico LexCorp, con oficinas en la Ciudad de México. También se desempeñó como abogado tributario en la otrora Administración Local Jurídica de Naucalpan, en el Estado de México, con residencia en el municipio de Tlanepantla de Baz. En la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Cancún, Quintana Roo, ocupó el cargo de secretario de Acuerdos. Se desempeñó como secretario de tribunal en el primer tribunal colegiado del 27º Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, y actualmente se encuentra adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa de del 14º Circuito, en donde se desempeña como magistrado por Ministerio de Ley actualmente. Muy bien, pues sin más preámbulo, cedo el micrófono al maestro Paredes García y ya saben que posteriormente me incorporaré en el momento de las preguntas y respuestas. Listo, maestro Paredes, toda suya la audiencia. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Bueno, buenas tardes todavía para los que no son, o buenas noches como corresponda. Como bien lo anticipó el magistrado Romo, vamos a platicar un poco acerca del juicio de amparo contra las resoluciones del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y pues aquí no dejamos de contemplar la situación de que normalmente acudimos al tribunal para solucionar un problema que tenemos ante una determinada autoridad, un acto que consideramos que es ilegal, violatorio de derechos incluso humanos. Acudimos al tribunal para solucionar esta controversia. Sin embargo, puede ser que en el camino el tribunal que acudimos para que sea nuestro salvador, si se permite la expresión, en ocasiones acaba convirtiéndose en nuestro verdugo al dictar una resolución que resulta adversa a nuestros intereses, a nuestra pretensión, y ahora nos vemos en la necesidad de litigar en contra del Tribunal de Justicia Administrativa para poder defender nuestros derechos, ¿no? Los aspectos que vamos a considerar en esta plática básicamente son los tipos de resoluciones que emite el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y las dos vías que tenemos para el amparo. Aquí quiero anticipar que por cuestiones de tiempo vamos a ver algunas generalidades y algunos casos muy específicos, muy concretos. Por cuestión de tiempo no da realmente para abordarlos como se quisiera. Desde luego quedamos abiertos al tema de las preguntas que quieren expresar alguna situación o alguna inquietud para, pues ahora sí que para que quede lo más completo y satisfechos ustedes derivado de esta exposición, ¿no? Y vamos a empezar entonces con las resoluciones que emite el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Como preámbulo, vamos a tomar el Código Federal de Procedimientos Civiles, que estoy consciente que ya es una norma superada por el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Sin embargo, como es de reciente publicación, todavía muchos de los juicios se van a seguir tramitando y rigiendo de manera supletoria a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo con el Código Federal de Procedimientos Civiles. Y aquí nos da un primer acercamiento de qué tipos de resoluciones emiten los órganos jurisdiccionales. Y tenemos que son resoluciones judiciales los decretos, los autos y las sentencias. Decretos si se refieren a simples determinaciones de trámite, auto cuando deciden cualquier punto dentro del negocio y sentencias cuando deciden el fondo del negocio. Entonces tenemos tres tipos de resoluciones. Anticipo que en ese aspecto el Código Nacional no es muy diferente, sigue contemplando los decretos, los autos y las sentencias, pero ahora amplía el catálogo.
para establecer autos provisionales, autos preparatorios, autos definitivos, y ahora sí ya hace distinciones entre sentencias interlocutorias y definitivas. Pero entonces retomamos que tenemos tres grandes grupos, ¿no? Decretos, autos y sentencias. Sin embargo, conforme a la legislación de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, esta clasificación de determinaciones que prevé la legislación civil no necesariamente concuerda con la legislación que rige el juicio contencioso administrativo federal. Y un ejemplo de ello lo tenemos en los artículos 17 y 58-6 de la ley, que nos habla de la ampliación de la demanda. La ampliación de la demanda es una determinación que se puede hacer durante el trámite del juicio, en el cual podemos, como su nombre lo indica, ampliar argumentos, aportar pruebas novedosas, dependiendo de las circunstancias y las particularidades de cada juicio. Y aquí tenemos que el artículo 17 nos habla de acuerdo. Nos habla de un acuerdo de contestación de la demanda, el cual no coincide con la definición de autos, decretos o sentencias que tenemos en la legislación civil. Y para abundar en esto tenemos el artículo 58.6, que para la misma determinación, que es la que tenga por contestada la demanda, que ese es para el juicio sumario en particular, nos habla de auto. Entonces tenemos un primer tipo de determinación, que son aquellas de trámite del juicio, que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo nos la refiere indistintamente como acuerdos o como autos. Otro tipo de determinación las encontramos en aquellas dictadas de manera incidental o vía recursos intraprocesales en el juicio contencioso administrativo federal, como en el ejemplo que estamos aquí, el artículo 25, que habla de las resoluciones que se emiten en las medidas cautelares, que se le da el nombre, reitero, o a reserva de ser redundante, se le llama resolución a la determinación que decreta o niega las medidas cautelares. Por su parte, el artículo 77 de la propia ley, al hablar de la contradicción de criterios, hace alusión a sentencias interlocutorias. Entonces, aquí tenemos el segundo tipo de determinación que se emiten en el juicio contencioso, que se les denomina indistintamente resolución o sentencia interlocutoria. Nosotros conocemos las sentencias interlocutorias como aquellas que resuelven algún tema en el juicio sin resolverlo en lo principal. Puede ser en incidente de suspensión, puede ser en recurso de reclamación, ¿no? Finalmente tenemos a las sentencias definitivas, y realmente podría surgir la inquietud o la pregunta de decir, bueno, ¿de qué nos sirve ver cómo se llaman? ¿Para qué puede tener utilidad para efectos del juicio de amparo? Pues esto cobra relevancia en virtud de que tenemos que tener presente uno de los caballitos de batalla en el juicio de amparo, directo o indirecto, es el principio de definitividad, y por ello es necesario que conozcamos si contra la determinación que consideramos violatoria de derechos fundamentales procede algún medio de defensa en específico, para que tengamos presente si estamos obligados a agotarlo o no necesitamos agotar ningún medio de defensa y podemos acudir de una vez al juicio de amparo directo o indirecto, según sea el caso, ¿no? Como un ejemplo de ello, les comparto esta jurisprudencia de los plenos de circuito, que es del 27º circuito justamente, de la ahora abrogada Ley de Justicia del Estado de Quintana Roo, que en su regulación, que ahorita ya quedó superada por el Código de Procedimientos, pero pues al fin de cuentas es un ejemplo ilustrativo. En esta legislación se llevaba el trámite ante una sala, que era la Sala Constitucional y Administrativa, y se preveía que durante el trámite del juicio, al contestar la demanda, si el magistrado advertía que había elementos suficientes para poder sobreseer en el juicio, después de tener acordada la contestación de la demanda, podría dictar una resolución en la cual sobreseyera en el juicio. Y conforme al trámite que regía en ese entonces el juicio contencioso estatal, se preveía una audiencia y se establecía que después de celebrada la audiencia se contaba con un plazo determinado para dictar sentencia definitiva, que pudiera ser de fondo o, en el caso, si correspondiera, de sobreseimiento. Entonces aquí tenemos dos determinaciones distintas que pueden sobreseer en el juicio estatal que se regulaba anteriormente. Una se llamó resolución
y otra sentencia definitiva. Y la diferencia y la importancia de conocer la denominación de cada una de estas determinaciones estriba específicamente en el hecho de que se preveía un recurso de reclamación en contra de resoluciones que decreten o nieguen el sobreseimiento. Y esto cobró en relevancia adicional porque había uno de los tribunales que integran el 27º circuito que exigía para cumplir el principio de definitividad que contra la resolución o sentencia definitiva se tuviera que agotar el recurso de reclamación antes de acudir al juicio de amparo directo. Otro de los tribunales del circuito sostenía que esto era requerible únicamente en el caso de resoluciones, pero no de sentencias definitivas. ¿Qué pasaba en la práctica? Pues tenemos que depende a dónde caía tu demanda, era la suerte que corría. Si tú consideraste en su momento que no procedía el recurso de reclamación y acudías al juicio, si caía en ese tribunal, pues ibas a tener una improcedencia en el juicio al considerar el tribunal que sí tenías que haber agotado el medio de defensa ordinario y caso contrario en el otro tribunal, pues podías haber obtenido una resolución de fondo no necesariamente favorable, pero por lo menos resolviendo la cuestión efectivamente planteada. Y por ello realmente me gustaría reiterarles la importancia de que tengan bien identificado, no solo esto nos sirve para el juicio contencioso administrativo federal, les sirve para toda su práctica profesional, porque finalmente todos los medios de defensa es como una especie de pirámide, al final de cuentas convergen en el juicio de amparo, ¿no? Que es el último línea de defensa que tenemos contra los actos de las autoridades, sean administrativas o en este caso jurisdiccionales como lo es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Por ello, la importancia de conocer cómo se le llama a cada determinación que se emite en el juicio, para que de ahí podamos identificar si contra ese medio de defensa en particular procede algún recurso intraprocesal o no lo hay, ¿no? Ya que platicamos brevemente sobre las determinaciones que se emiten en el juicio contencioso administrativo federal, me voy a permitir abordar el que viene siendo el juicio de amparo directo. En la práctica se me hace un tanto más sencillo que si logramos entender las particularidades del amparo directo, muchas de ellas nos sirve para el indirecto y que lo que no cabe en el juicio de amparo directo, por exclusión, si es procedente, cabe en el juicio de amparo indirecto. Y por ello vamos a empezar por decir que en el juicio de amparo directo procede contra sentencias, contra laudos y contra resoluciones que ponen fin al juicio. Tratándose específicamente del tema de nuestra clase del día de hoy, pues nos vamos a quedar con las resoluciones que ponen fin al juicio y las sentencias, ya que los laudos están reservados principalmente para los asuntos en materia laboral y que eran conocimiento de las juntas. Actualmente los tribunales judiciales laborales ya se les denomina incluso sentencias, ya ni siquiera son laudos, ¿no? ¿Cuáles son aquellos acuerdos o autos, retomando lo que acabamos de platicar, que ponen fin al juicio? Los habituales o los comunes que tenemos son aquellos que desechan o tienen por no presentada la demanda. Aquí hay que tener presente la distinción entre un desechamiento y tener por no presentada. El desechamiento es por la actualización de una causal de improcedencia que por su propia naturaleza hace inviable la promoción de un posterior juicio insistiendo en la pretensión, porque ya se juzgó que no es viable el juicio definitivamente, ¿no? A diferencia de ello, la resolución que tiene por no presentada la demanda tiene como característica particular el hecho de que deriva del incumplimiento de algún requisito formal que puede ser subsanable si se tiene todavía lapso o tiempo para promover una nueva demanda. Ejemplo más común de ello es de que no hayamos presentado las copias de traslado, nos hayan prevenido, que no hayamos exhibido el documento para acreditar la personalidad, nos hayan prevenido, no se haya cumplimentado. Se tiene entonces por no presentada la demanda, pero no prejuzga sobre la procedencia misma del juicio. ¿Ok? Entonces, los casos análogos que tenemos aquí son los acuerdos que declaran precluido el derecho para promover la demanda, que prácticamente es un desechamiento por extemporáneo, pero llega a ocurrir en la práctica que los tribunales o las salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
utilizan esta clase de determinaciones, incluso lo platicamos la clase anterior, para pretender evitar el recurso de reclamación. También otros que hemos visto en la práctica es que declaran carecer de competencia legal por materia y ordenan el archivo del asunto, o que devuelven la demanda o cuestiones similares, ¿no? Aquí podríamos adelantar o decir, bueno, pero realmente contra los acuerdos o autos no es viable o no nos van a poder estudiar un amparo directo si no agotamos el principio de definitividad. Y esto en cierto modo es cierto, sin embargo, hay que tener presente la jurisprudencia que les comparto aquí del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro también se transcribe, y básicamente lo que nos dice es: el hecho de que no haya agotado el principio de definitividad no quiere decir que la vía del amparo directo sea incorrecta. Simplemente quiere decir que no se está cumpliendo con un requisito de procedencia y puede tener por consecuencia el desechamiento de la demanda o el sobreseimiento en el juicio, según sea el momento procesal en el que se encuentre. Sin embargo, hay que tener presente que un acuerdo que desecha la demanda pone fin al juicio. En estricto sentido, cumple con la característica de la vía del amparo directo. Resoluciones o sentencias interlocutorias. ¿Cuáles son aquellas que entran en esta clasificación que acabamos de ver de sentencias o de resoluciones que ponen fin al juicio? Pues justamente es un tipo de resolución que pone fin al juicio, la que resuelve el recurso de reclamación interpuesto contra el auto o acuerdo que pone fin al juicio. Una vez que nosotros agotamos el recurso de reclamación, habremos cumplido con el principio de definitividad, y si acudimos al juicio de amparo directo, ya habremos satisfecho este requisito de procedencia. Ya veremos a lo largo de esta plática cuál constituye nuestro acto reclamado, o se los puedo anticipar de una vez. En estos clases de situaciones hay que tener presente que al interponer el recurso de reclamación, la resolución que había puesto fin al juicio, que era el auto o el acuerdo previo, queda procesalmente sustituida por la sentencia interlocutoria, y entonces nuestro acto reclamado va a ser la sentencia interlocutoria y no el auto previamente impugnado ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y como último tipo de determinación tenemos a las sentencias definitivas, y aquí entra en esta clasificación las sentencias tanto las que resuelven el fondo del asunto, sea a favor o en contra del justiciable, así como aquellas que decretan el sobreseimiento en el juicio. Quiere decir que lo dan por concluido sin resolverlo en lo principal. Y vamos entonces a entrar ya en materia con el famoso principio de definitividad, que les reitero, es muy importante tenerlo presente porque es una de las principales aduanas y dolor de cabeza de los justiciables, y uno de los filtros más básicos que pasamos en los tribunales de la Federación para ver si procede el medio de defensa que se está pretendiendo llevar a cabo, sea juicio de amparo directo o indirecto. Una de las cuestiones que ya se tienen en la programación de la cabeza, que hay que pasarle el checklist, es el principio de definitividad. Siempre va a estar presente esta situación. Y por ello me permito darle lectura al artículo y les voy a hacer comentarios de las cuestiones que considero relevantes para efectos de esta materia, esta clase en particular. Y nos dice que no procede el juicio de amparo contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos, que en este caso entraría el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, o de trabajo, respecto de los cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Aquí hay que tener presente que el juicio de amparo no está concebido para que sea nuestra primera oportunidad o nuestro primer pensamiento a dónde acudir. Por el contrario, está previsto para que sea la última ratio, es decir, la última línea de defensa, el último intento que tengamos para tratar de solucionar problemas que se den durante el juicio o una vez concluido el juicio. Y para eso nos dice este causal en procedencia
que si existe algún medio de defensa dentro del propio procedimiento por el cual pueda ser modificada, revocada o nullificada esa determinación que creemos que es contraria a derecho, tenemos que agotarla antes de acudir al juicio de amparo. Y nos prevé varios casos de excepción. En ese, finalmente, hay que tener presente que no está previsto mucho en muchos aspectos para el juicio contencioso administrativo, sino más bien las excepciones están previstas, podríamos decir, para la materia penal principalmente, y desde luego pues no están excluidos algunos casos de las situaciones más graves de derechos fundamentales, como es los previstos en el inciso A, que quiere decir aquí básicamente se regulan actos que no están previstos en la norma como legales y viables. O sea, están finalmente prohibidos, ¿no? Salvo la extradición, desde luego, y algún otro supuesto que se me puede ir por ahí, pero no están permitidos como tal y por ello se prevé como una excepción al principio de definitividad el que se dé alguno de estos supuestos. Es muy difícil que se dé uno en la materia administrativa del contencioso federal, pero pues no estamos exentos de ello, ¿no? En el inciso B, también hablamos aquí ya más en específico de la materia penal, órdenes de aprehensión y reaprehensión. Y me quiero detener brevemente en el inciso C, cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Entiendo que en este panel hay tanto personas experimentadas como personas que están iniciando en su práctica profesional. Por ello me voy a permitir hacer una pequeña pausa para explicarles o compartirles la distinción o el concepto de tercero o de persona extraña. La persona extraña tiene una subclasificación. Tenemos el tercero extraño natural y el tercero extraño por equiparación. ¿Quién es tercero extraño natural en un procedimiento? Es aquel que no figura como parte y en esencia, en estricto sentido, no debería figurar como parte. Si me permiten la expresión, es como el dicho de que aquel que no tiene vela en el entierro, sin embargo, por una determinada circunstancia se ve involucrado sus intereses dentro de un litigio. Un ejemplo muy común de estos tenemos cuando se lleva a cabo el embargo sobre un bien de una persona respecto de la deuda existente a nombre de otro, con el cual no tiene un vínculo comercial, una situación de solidaridad o nada por el estilo, ¿no? ¿Llega a ocurrir en la práctica? Sí, sí llega a ocurrir. Y esa persona se le conoce como tercero extraño natural. Y en este caso no está obligado a agotar el medio de defensa ordinario. El otro que les compartía es el tercero extraño por equiparación, que se refiere a la persona que siendo parte o debiendo ser parte en el procedimiento, no fue llamado a este o no lo fue legalmente. Es como los típicos casos de que se controvierte el emplazamiento al juicio, el emplazamiento al procedimiento, y en ese supuesto también se te releva de agotar el medio de defensa ordinario. El siguiente inciso es el auto de vinculación a proceso, que es un ámbito netamente penal. Y tenemos un último supuesto acá que nos dice cuando el recurso se sujeta a una interpretación adicional o su fundamento sea insuficiente, queda liberado de interponerlo o acudir al juicio de amparo, ¿no? Pues ya que vimos algunas características y el ámbito en general del principio de definitividad, vamos a ir avanzando para poderlo llevar a cabo o más bien aterrizarlo en la práctica en el ámbito del amparo directo y del amparo indirecto. Y por ello nos lleva al siguiente planteamiento. ¿Qué consecuencia tiene de no agotar el medio de defensa ordinario? Aquí podemos verlo desde dos perspectivas diferentes. Una de ellas es para la procedencia misma del juicio de amparo. ¿Qué consecuencia tiene de no agotar el medio de defensa ordinario? Bueno, tendrá como consecuencia que no sea procedente nuestro juicio de amparo. Así de fácil, ¿no? Y así de duro y de crudo, que si no agotamos el medio de defensa ordinario, simplemente nuestro juicio de amparo no va a proceder, entonces nos vamos a quedar sin juicio de amparo y pues resintiendo la violación que consideramos en nuestra esfera jurídica en el juicio contencioso administrativo federal. Y ahora tratándose de una violación procesal, que ya las explicaremos un poquito más adelante a detalle,
¿Qué consecuencia tiene de no agotarse el medio de defensa ordinario? Tiene como consecuencia la inoperancia del concepto de violación. Para aquellos que no tienen tan presente qué es una violación procesal, en palabras sencillas la podemos explicar como que vienen siendo los errores que cometemos los juzgadores durante el trámite de un juicio, ¿no? Aquí cabe el desechamiento de una prueba, el llamamiento, falta de llamamiento de un tercero, cualquier determinación durante el trámite del juicio que nos cause una afectación. Y reitero, son los errores, o entendidos de una manera burda o genérica como errores. ¿Por qué? Porque consideramos nosotros que nuestra prueba fue debidamente ofrecida y el juzgador lo apreció de una manera equivocada. Me exigió ciertos requisitos que no son propios para el cumplimiento de una cierta obligación y el disfrute de un derecho procesal. Entonces, ese tipo de situaciones se les considera como violaciones procesales y ya veremos un poquito más adelante qué requisitos necesitamos para poderlas llevar a conocimiento del Poder Judicial Federal a través del juicio de amparo directo principalmente. Vamos a regresar brevemente al tema del recurso de reclamación. ¿Por qué? Pues porque es el medio de defensa intraprocesal por excelencia en el juicio contencioso administrativo federal. Ya lo platicamos en la clase anterior e incluso imagino que deben de haber tenido alguna otra materia respecto de esto. Por eso nos vamos a ir un poquito más rápido en este punto en particular. Y tenemos que el recurso de reclamación procede contra resoluciones, aquí ojo, son solamente del magistrado instructor, no son resoluciones del pleno de la sala, que admitan, desechen, tengan por no presentada la demanda, la contestación, la ampliación, alguna prueba y los demás supuestos que nos prevén aquí. Aquí hay que retomar el tema de que el recurso de reclamación es el medio de defensa ordinario para solucionar los males o los errores que cometa el magistrado instructor durante la tramitación e integración del juicio contencioso administrativo federal. Y estamos obligados a agotar este medio de defensa intraprocesal contra la determinación respectiva. Esto quiere decir que si nos tienen por no presentada la demanda, nosotros debemos interponer el recurso de reclamación contra esta resolución y obtener una resolución ahí, esperemos favorable a nuestra pretensión, y de no ser así, bueno, pues tendremos que acudir al juicio de amparo directo, ¿no? Igualmente ocurre cuando nos desechen la ampliación de la demanda, cuando nos rechacen alguna prueba o se la admitan indebidamente a la parte contraria. Igualmente tendremos que preparar nuestra violación procesal, así se le llama en el argot, interponiendo el recurso de reclamación contra esta determinación, esperando obtener una resolución favorable que solucione el error o el problema dentro del propio trámite del juicio, y de no ser así, ya habremos cumplido con el requisito para preparar la violación procesal y si la resentencia no nos es favorable, poderla llevar al juicio de amparo directo. Incluso en el caso de que nos sea favorable, como ya lo veremos un poquito más adelante, ¿no? También ya les había compartido estos criterios de jurisprudencia en la anterior sesión, pero finalmente como tiene relevancia para el tema de amparo, me permito insistir en ello, en el sentido que tenemos una primera jurisprudencia un poco viejita de la segunda sala, que interpretaba disposiciones del Código Fiscal de la Federación que regulaba en su momento el juicio contencioso administrativo federal y nos establecía que el recurso de reclamación no procede contra casos análogos, sino únicamente contra aquellos literalmente previstos en la norma, ¿no? Lo que querría decir que si no cabe el artículo actual de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo de los supuestos, no procedería el recurso de reclamación. Sin embargo, posterior a esta jurisprudencia, tenemos una tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde expresamente declara inconstitucional ese artículo del Código Fiscal de la Federación por no prever los casos análogos. Y posteriormente tenemos una jurisprudencia de tribunales colegiados del circuito, donde expresamente nos dice que procede no solo contra los supuestos que prevé el entonces artículo 242, sino también contra casos análogos. En la práctica les puedo decir que a nivel de salas me ha tocado ver casos donde siguen utilizando
los supuestos no previstos en la norma para tratar de evitar el recurso de reclamación. Sin embargo, también en la práctica me ha tocado ver a nivel de tribunales federales que somos armónicos en el sentido de que procede tanto contra los supuestos literalmente previstos como contra los casos análogos, ¿no? Lo cual me lleva a invitarlos o a insistirles en la necesidad de agotar el recurso de reclamación contra las determinaciones que tengan por no presentada la demanda, que nos desechen la demanda o lo que corresponda, ¿no? Aquel auto que nos haya emitido la sala responsable, el magistrado instructor en este caso. ¿Cuál es la materia de reimpugnación en el recurso de reclamación? En el caso de que se tenga por no presentada la demanda o un caso análogo, nuestra impugnación se ciñe al auto recurrido, además al que le dio origen. Es decir, puede ser que nuestro problema no necesariamente se encuentre respecto del auto nos puso fin al juicio. Desde luego es el que más nos afecta. Sin embargo, puede ser que el problema venga de origen. Quiere decir que la prevención que nos emitió el magistrado instructor sea en sí misma incorrecta, lo cual nos lleva a establecer que en el recurso de reclamación podemos impugnar tanto la resolución que pone fin al juicio como aquella que originó esta determinación en particular. Y también podemos hacer valer, desde luego, en control difuso de convencionalidad o constitucionalidad, la norma que sustenta la determinación del magistrado instructor en este caso, ¿no? ¿Cuál es la materia de impugnación en el caso de desechamiento análogo? El auto recurrido, la constitucionalidad o convencionalidad de la norma aplicada, ¿no? Aquí no tenemos normalmente el caso de que tenga una prevención previa, por lo regular, pero si fuera la situación de que hubo una prevención antes del desechamiento, por analogía aplicando esta jurisprudencia que les acabo de compartir, sería impugnable tanto la prevención si de ella depende a su vez el desechamiento, ¿no? Eso en el entendido que la prevención por sí misma no es reclamable, ya que no se ubica ni expresamente ni por analogía en los supuestos que acabamos de platicar para el recurso de reclamación. ¿Qué pasa si nuestro recurso de reclamación es desechado? Partiendo de la base que es el recurso idóneo para las determinaciones que ponen fin al juicio, su desechamiento y el efecto que éste genera provoca que la resolución que se pretende recurrir quede firme y sustituya procesalmente a la impugnada. ¿Esto qué quiere decir? Que originalmente nosotros teníamos una resolución que era el acuerdo que tuvo por no presentar la demanda, que desechó la demanda. Si interponemos un recurso de reclamación contra esta resolución y corremos con la mala suerte o la situación desafortunada, que también nos lo desechan por extemporáneo o por considerar otra causal que se les pueda ocurrir, significa que esta determinación que tuvo por no presentar la demanda queda procesalmente sustituida por el acuerdo de desechamiento del recurso y este va a ser nuestro acto reclamado en el juicio de amparo, lo que nos lleva a establecer que los conceptos de violación que hagamos valer nosotros no van a ser en contra de la resolución que tuvo por no presentar la demanda, sino contra la resolución que desechó el recurso de reclamación, porque ese es el acto reclamado ahora, ¿no? ¿Qué pasa cuando se interpone un recurso no idóneo y es desechado? Se entiende que la resolución primeramente emitida es la resolución definitiva y la impugnable en el juicio contencioso, ¿no? Este es un ejemplo, es materia mercantil, no aplica tanto en el juicio contencioso, sin embargo se los comparto como parte del bagaje cultural que deben tener presente. Significa entonces que si interpongo un recurso no idóneo contra una determinación que pone fin al juicio, significa que en este caso no se ve sustituida procesalmente por la resolución que me desecha el recurso, sino que la resolución que pone fin al juicio, que es la primera que se emitió, es el acto que debe ser reclamado en el juicio de amparo. ¿Qué ocurre lamentablemente en la práctica?
pues que acudamos al juicio de amparo contra la resolución que desecha o rechaza un recurso no idóneo, en el cual pues no se va a poder determinar ahí la procedencia del juicio de amparo respecto del otro acto. Y puede ser también que para cuando nosotros querramos acudir al juicio de amparo directo contra la resolución originalmente emitida que puso fin al juicio, pues ya estemos fuera de tiempo, ¿no? Finalmente, ¿qué procede si se interpone un recurso no idóneo y a pesar de no ser idóneo, nos lo tramitan y nos lo resuelven en definitiva? Pues en este caso, la jurisprudencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que para no dejar en indefensión al justiciable, se entenderá que sí ocurre esa sustitución procesal y la sentencia de segunda instancia que resuelve el recurso no idóneo de fondo, se entiende que esa sí será ahora la resolución que pone fin al juicio cumpliendo el requisito no previsto de una definitividad. Esa será la sentencia que ponga fin al juicio finalmente, ¿no? Fallas habituales que se cometen en la impugnación de una resolución al recurso de reclamación. Esto ya estoy hablando de juicio de amparo ya como tal, ¿no? Que ya interpusimos el recurso de reclamación, nos dictaron una resolución y acudimos al juicio de amparo directo contra esta determinación. Uno de los errores más comunes que se cometen en la práctica es impugnar el desechamiento de la demanda o el auto que puso fin al juicio, en vez de controvertir el desechamiento del recurso, en el caso de que no lo hubieran desechado, que es lo que les acabo de platicar, ya que se sustituye procesalmente por la determinación que desechó la demanda, ¿no? O al contrario, señalar como acto reclamado el auto que desechó la demanda. En el supuesto número 2, va a tener como consecuencia que nos decreten la improcedencia del juicio de amparo, porque ya ocurrió la sustitución procesal que hablábamos. Entonces, ya no subsiste como tal el auto que desecha la demanda, sino que quedó procesalmente sustituido por el auto que desechó el recurso idóneo, ¿no? Y en el primer caso, cuando nuestros argumentos se hacen valer contra un acto diferente del reclamado, pues va a tener como consecuencia una inoperancia. En el supuesto de desechamiento de recurso no idóneo, señalar como acto reclamado la resolución al recurso e impugnar sus motivos y fundamentos en la demanda de amparo, cuando el acto reclamado debe ser el que rechazó la demanda. Incluso puede provocar una presentación extemporánea de la demanda de amparo. Igualmente ya anticipamos eso hace un momento, ¿no? ¿Qué ocurre en el supuesto de la resolución de fondo al recurso? Que se impugne el desechamiento de la demanda contenido en el auto recurrido y no los fundamentos y motivos del recurso. Esto me gustaría ser más enfático en el punto de decir, ok, interpusimos el recurso idóneo, nos dictaron resolución con determinados motivos y fundamentos. Puede que sean prácticamente una reproducción del auto que puso fin al juicio, o puede ser que sean abundantes o incluso a veces hasta un tanto diferentes, ¿no? Aquí hay que tener presente que al ya resolverse el recurso de reclamación, la sentencia interlocutoria que lo resuelve es nuestro acto reclamado. Entonces, lo que tenemos que controvertir por sus propios motivos y fundamentos es esa sentencia interlocutoria. A pesar de que digamos, bueno, pero es que son los mismos argumentos, sí, pero tenemos que siempre mencionarlos y dirigirlos a esa sentencia y no al auto previamente emitido, ¿no? Si no, caeríamos en el supuesto que les decía hace un momento de una inoperancia, partiendo de la base que el acto reclamado es la resolución interlocutoria y no el auto. En amparo directo, ¿qué puede ser materia de impugnación? Aquí hay varios aspectos que podemos nosotros hacer valer en nuestra demanda de amparo directo. Una de ellas son violaciones formales, violaciones procesales, violaciones de fondo, y también podemos hacer valer constitucionalidad y o convencionalidad de normas. ¿Qué son las violaciones formales? Son los errores que se cometen al dictar sentencia.
una violación a los principios que rigen el dictado de la sentencia, como puede ser el principio de exhaustividad, que significa que se debe agotar toda la materia de la impugnación propuesta por las partes, quiere decir agotar todos los argumentos y estudiarlos y contestarlos en el sentido en el que sea. Violación al principio de mayor beneficio, una violación por falta de valoración de pruebas. Esos son principalmente los aspectos que más comúnmente vemos en la práctica como violaciones formales en el dictado de la sentencia. Las violaciones procesales ya las anticipamos. Decíamos hace un momento que son aquellos errores que cometemos los juzgadores en el trámite del asunto, y vamos a ver un poquito más adelante qué características o qué requisitos tenemos que cumplir para que nuestra violación procesal pueda ser estudiada de fondo en un juicio de amparo directo. Violaciones de fondo. ¿Aquí qué cabe? Cabe básicamente la situación de que la autoridad responsable haya valorado indebidamente para nuestra apreciación las pruebas, que haya interpretado de una manera equivocada la norma, lo que nosotros consideramos como correcto. Entonces aquí las violaciones de fondo son aquellas determinaciones en las cuales, después de analizar las pruebas, después de analizar la norma y los supuestos fácticos, nos dictan una resolución. Finalmente, en el punto de la constitucionalidad o convencionalidad de normas, hay que tener presente que en el amparo directo podemos impugnar la constitucionalidad de normas que nos hayan aplicado o debieron aplicarse en el juicio y o en la propia sentencia reclamada. A diferencia del amparo indirecto, en este caso no se señala como autoridad responsable a las autoridades legislativas, únicamente se hacen valer los conceptos de violación respectivos, y estos, si se cumplen los requisitos necesarios, serán analizados. Si tenemos razón y se declara la inconstitucionalidad de la norma, pues ello tendrá una repercusión en el acto que se aplicó, que puede ser la sentencia definitiva o un auto de trámite en el juicio contencioso, pero no se va a ver reflejada la inconstitucionalidad de los puntos resolutivos de la sentencia. Quiere decir que solo va a quedar dentro de la parte considerativa para decir que la norma está bien o está mal, y la consecuencia que ello tiene respecto del acto de aplicación que se dictó o se debió dictar en el juicio contencioso administrativo. Entonces, estos básicamente son los 4 grupos de argumentos que podemos hacer valer en un amparo directo. Este es un criterio muy interesante y muy utilizado en el argot en materia de amparo directo. ¿Qué ocurre normalmente en la práctica? Cuando uno está en el litigio, pues acostumbra a estar con, si se permite la expresión, con la espada desenvainada, ¿no? Vemos cualquier situación y le queremos dar machetazo. Incluso también como las autoridades administrativas, pues también están un tanto a la defensiva, y cualquier cosa que ven que es anómala o que no conviene a los intereses que representan, a darle machetazo, ¿no? Puede ser que en el juicio contencioso administrativo nos hayan aplicado una determinada norma en cierto sentido, y que nosotros consideremos que es inconstitucional esa norma por los términos en los que nos la aplicó la autoridad, y por lo tanto, en el juicio de amparo directo, hagamos valer nuestros conceptos de violación en contra de la constitucionalidad de esa norma. Sin embargo, hay que tener presente que en ocasiones el problema no es tanto de constitucionalidad, sino de interpretación. Es decir, antes de que entremos nosotros con el machete en la mano para ver si la norma es constitucional o no lo es, hay que primero hacer un estudio para llegar a una convicción sobre el hecho de que si la norma fue interpretada de manera correcta o incorrecta por la autoridad. Puede ser el caso que haya sido interpretada de manera incorrecta, y producto de esa interpretación incorrecta den pauta a los argumentos de los conceptos de violación. Sin embargo, al no ser correcta esta interpretación,
basta con que se enderece esa situación y puede ser que la norma no tenga ningún problema en sí mismo, más bien fue una indebida apreciación o aplicación por parte de la autoridad responsable. Entonces, aquí recapitulando, básicamente es la sugerencia para los que se dedican a litigio como tal. Si les llegan a aplicar una determinada norma en una sentencia o durante el trámite del juicio contencioso, antes de hacer valer directamente los conceptos de violación contra la constitucionalidad de la norma, verifiquen si la interpretación que se llevó a cabo de esa norma es correcta o no es correcta. Si no es correcta, la técnica jurídica adecuada informa que debemos primero hacer nuestro concepto de violación referente a la indebida interpretación que se llevó a cabo de esta norma y ad cautelam, se podría decir, o valga aquí la expresión ad moscam, como también se dice en el argot, si consideramos o el tribunal considera que esa interpretación fue correcta, bueno, pues ahí sí podremos hacer valer nuestro concepto de violación. Es decir, en la propia demanda, lo ideal es hacer valer las dos cuestiones, si es el caso que lo amerite, ¿no? Si la norma no requiere mayor interpretación y establece un supuesto concreto y la sala no hizo más que aplicarnos el supuesto y ese supuesto consideramos que es inconstitucional, pues no quedará más opción que hacer valer el argumento de constitucionalidad, aunque también hay que tener presente que la primera opción no debe ser declarar inconstitucional la norma. Aquí se privilegia la interpretación conforme, significa que si el texto es conforme con la Constitución, se salva. Puede ser interpretado de esta manera. Y la interpretación conforme en sentido amplio nos lleva a que si la norma permite ser interpretada de más de una manera, de entre las cuales una sea constitucional, se debe privilegiar esta interpretación constitucional y así salvar la constitucionalidad misma de la norma. Solo en el caso de que ninguno de los dos supuestos anteriores sea posible, sí podremos dar pauta a una declaratoria de inconstitucionalidad de la norma respectiva. Tenemos los artículos 171 y 174 y nos establece que al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes de procedimiento, es decir, violaciones procesales, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante el juicio, mediante el recurso o medio de defensa que en su caso señale la ley respectiva. Aquí hay que tener presente que es el tema de lo que les hablaba del principio de definitividad. Uno de los requisitos para poder estudiar una violación procesal en amparo directo es que se haya impugnado durante el procedimiento la violación que consideramos que existe, ¿no? Y el segundo requisito es que esa violación trascienda al resultado del fallo. Aquí hay que tener presente que este otro requisito es una carga procesal que se le establece al justiciable. No debe ser algo que el juzgador advierta mediante inferencias o mediante conjeturas. Debe ser expresamente explicado por el justiciable. Sobre todo, tengamos presente que el juicio contencioso administrativo federal se rige principalmente por el principio de estricto derecho. Por lo tanto, se analizan casi siempre los argumentos pues a la literalidad de lo que hacen valer, ¿no? Entonces, esto nos lleva al establecer que tenemos que agotar en primer orden el medio de defensa ordinario y en segundo orden tenemos que explicar al juzgador de qué manera trascendió el resultado del fallo. ¿Cómo pudiera ser que no trascendiera el resultado del fallo? Pensemos el hecho de que no nos admitieron una prueba determinada consistente en mi acta de nacimiento, ¿no? Y el asunto es en materia fiscal sobre el pago de contribuciones, una contribución determinada. Y yo alegué haber realizado el pago. Acredito el pago como tal o no lo acredito como tal. Sin embargo, hay que tener presente que la prueba que nos están rechazando, que nos rechazaron en su momento, pues no guarda una relación aparente con la litis, o más bien en este caso, por el ejemplo hipotético que les pongo,
no guarda ninguna relación con la litis y por lo tanto esa prueba en particular no se podría advertir una repercusión que tenga trascendencia al resultado del fallo. Entonces esto nos lleva al hecho de que los errores procesales que cometa el juzgador deben repercutir y ser patentes en el sentido de la decisión que se emita. Por lo regular que no sea adversa o por lo menos que no nos dé todo lo que pedimos, ¿no? Cuando eso dependía de aquella situación que hagamos valer como violación procesal. En el siguiente párrafo nos establece en qué casos no será exigible este principio de definitividad. Nos habla cuando se trate de derechos de menores o incapaces. Puede haber juicios contenciosos promovidos por menores a través de quien ejerce su legal representación. Desde luego que puede haberlos, ¿no? Ejidatarios, siempre y cuando tenga que ver con sus derechos ejidales. Aquí no aplicaría mucho este tema. Comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal, o aquellos que por sus condiciones de pobreza o marginación estén en clara desventaja social, ¿no? Tampoco será exigible cuando la ley aplicada es contraria a la Constitución, quiere decir contra la ley que regula el medio de defensa o la norma que se nos aplicó en nuestra contra, consideremos que sea inconstitucional en sí misma. En ese caso, tampoco estamos obligados a agotar el medio de defensa ordinario. Sin embargo, les recomiendo que en la práctica, en la medida de lo posible, acostúmbrense a agotar los medios de defensa ordinarios. Sé que en ocasiones es un poco incómodo, sea por falta de confianza en la autoridad, sea por el tiempo que tardan en resolver. Sin embargo, con eso nos vamos a ahorrar muchos problemas a futuro de interpretaciones y demás. Si agotamos el medio de defensa ordinario, habremos preparado lo necesario para llevarnos al juicio de amparo. Si yo interpreto que es contraria a la Constitución, si yo interpreto que estoy en ese supuesto o en el otro de excepción, estaremos lanzando una moneda al aire para acreditar primero que estoy en ese supuesto de excepción y con ello poderme brincar el medio de defensa ordinario. Sin embargo, no estaré salvado de explicar o de exponer de la manera en la cual trascendió al resultado del fallo. El artículo 174 nos habla que en la demanda de juicio de amparo principal y en su caso la adhesiva deben hacerse valer todas las violaciones procesales que se estime se cometieron. Las que no se hagan valer se tendrán por consentidas. Asimismo, precisará la forma en que trascendieron el superjuicio, ¿no? Que es muy similar a la regulación anterior. Sin embargo, aquí nos habla del juicio de amparo adhesivo, que ahorita vamos a platicar un poquito más. Y continuando con la lectura del artículo, básicamente lo que nos lleva es, si desde el primer amparo no hacemos valer todas las violaciones procesales que ya ocurrieron y que en su momento trascendieron al sentido del fallo, no las hago valer o no se da un supuesto para que me aplique la suplencia de la queja y la invoque directamente el tribunal, la consecuencia que vamos a tener es que perdamos la oportunidad de hacerla valer en un segundo o posterior amparo, lo cual nos lleva a que tenemos que hacer un principio, si permite la expresión, de concentración. Todas las violaciones procesales, todos los errores que haya cometido el magistrado durante la instrucción del juicio, tenemos que hacerlos valer desde el amparo principal, si es el caso que la sentencia no nos es favorable o no nos es plenamente favorable, o en el amparo adhesivo, cuando acudimos nosotros respecto de un amparo principal. El amparo adhesivo, vamos a explicar brevemente en qué consiste sus generalidades. El amparo adhesivo es una innovación de esta nueva ley de amparo, que bueno, ya no está tan nueva, pero finalmente es la vigente. ¿Para qué caso se reservó? Para el caso de que por las características de la sentencia nos es favorable. En este caso, plenamente favorable. Puede ser que obtuvimos la nulidad lisa y llana, plena del acto, ¿no? Quiere decir, yo me llevé carro completo, obtuve todo lo que quería y no podía haber obtenido más. Sin embargo, puede ser que a una de mis contrapartes, en este caso específicamente sería el tercero interesado, obviamente esa resolución no le es favorable y tiene su derecho de acudir al juicio de amparo directo. Acudiendo al juicio de amparo directo, él
lo que permite la ley de amparo es que tú te adhieras, quiere decir que te subas al tren que él ya arrancó y puedas incorporarte a ese juicio de amparo para hacer valer principalmente tres cuestiones en particular. La primera de ellas es causales de improcedencia para echar abajo el juicio de amparo del tercero interesado, en este caso del juicio contencioso, quejoso principal en el juicio de amparo directo, ¿no? El segundo supuesto es que hagamos valer argumentos o consideraciones para reforzar la sentencia y así subsista su sentido. Y el tercer supuesto que tenemos es para hacer valer las violaciones procesales. Quiere decir, violaciones que originalmente no me perjudicaron porque obtuve un sentido favorable de la sentencia, pero posteriormente ya me perjudican si es que la contraparte obtiene una resolución favorable. Les voy a poner un ejemplo hipotético, espero que con eso quede un poquito más claro esto. Imaginemos que yo promoví mi acción sustentada en 3 pruebas que yo solicité que se valoraran de una manera adminiculada. Adminiculada significa entrelazado, ¿no? Significa también que tengo una prueba acá y otra prueba acá. No espero que me las valoren de manera aislada y separada, sino que todas entrelazadas para generar una convicción específica. De esas 3 pruebas, una de ellas me fue desechada, lo cual ya es una posible violación procesal. ¿Por qué? Porque yo lo ofrecí en tiempo, porque yo lo ofrecí con todos los requisitos de la ley y a pesar de eso el magistrado instructor indebidamente me la desechó. Perfecto. Interpongo el recurso de reclamación contra ese desechamiento de la prueba y me lo confirman. ¿Ok? Ya con eso cumplí el requisito de agotar el principio de definitividad y me voy a esperar. Entonces vamos a ver qué pasa al dictado de la sentencia. Resulta que la sala me valora una sola de las 3 pruebas, porque la otra se desechó y la otra omitió valorarla, simplemente. Pero me resuelve de manera favorable a lo que yo pretendía y me da todo lo que yo esperaba. Esa sentencia satisfizo mi pretensión. A pesar de que existió ese error en el procedimiento, no se justifica que yo acuda a un juicio de amparo directo por mí mismo, porque la sentencia es plenamente favorable a mi pretensión. Sin embargo, al momento de que mi contraparte acude al juicio de amparo directo por ella misma, que en este caso retomamos sería el tercero interesado en el juicio de origen, yo estoy en la situación de necesidad y en cierto modo de obligación de promover mi juicio de amparo adhesivo, en el cual yo puedo hacer valer esa violación procesal que originalmente no me perjudicaba porque, reitero, me fue favorable la determinación, pero que si le dan la razón a la otra parte, porque esa prueba única que valoraron no alcanza para darme lo que me dieron finalmente, a mí me va a perjudicar el que no se haya considerado esa otra prueba, ¿no? Eso sería por el tema de la violación procesal. Ahora, por lo que hablábamos del reforzamiento de las consideraciones, ahí el concepto de violación que yo podría hacer valer sería precisamente este argumento que les comento de que se valoró solamente una de las 2 pruebas y las pruebas se ofrecieron de manera adminiculada y hacer un ejercicio argumentativo considerando que si se considera o si se valoran las 2 pruebas como tal, lograríamos que subsista el sentido del acto a pesar de que originalmente solamente valoraron una de las pruebas. Eso sería un argumento tendiente a reforzar o a mejorar, se permite, incluso la ley lo dice tal cual, las consideraciones del acto reclamado, todo ello con la intención de que subsista. Es decir, que evitemos un reenvío innecesario a la autoridad, sino que de una vez se podría negar el amparo principal a la otra parte y a mí concedérmelo para que el asunto quede o permanezca favorable a mi pretensión como originalmente ya estaba, ¿no? Entonces, recapitulando, el amparo adhesivo sirve básicamente para hacer valer causales de improcedencia respecto del juicio de amparo principal, para mejorar o reforzar las consideraciones del acto reclamado que me son favorables,
o para hacer violaciones procesales. Y también recapitulando, ¿cuál es la consecuencia de que no haga valer violaciones procesales en amparo principal o en amparo adhesivo desde la primera vez que tuvo oportunidad de hacerlo? Implicará que opere la preclusión procesal en mi contra y ya no pueda hacerlas valer con posterioridad. Aquí les pongo un caso de excepción que también lo platicamos la clase anterior, pero finalmente viene totalmente ad hoc. Cuando la norma es inconstitucional, que es uno de los supuestos de excepción a agotar el principio de definitividad, y les ponía el ejemplo en el cual en el juicio contencioso administrativo para el caso de la parte actora, cuando no cumpla determinados requisitos en el ofrecimiento de la prueba pericial o testimonial, se le emite una prevención. Si no lo cumplimenta en tiempo, se tiene por no presentada la demanda. Sin embargo, para el caso del demandado, en el caso de que no cumpla esos requisitos desde el ofrecimiento de la prueba, su consecuencia es que se tendrán por no ofrecidas las pruebas. Aquí hay una violación a la equidad procesal, a uno se le da una oportunidad que al otro se le niega, a pesar de que en apariencia se encuentran en igualdad de circunstancias al ser partes procesales y tener el derecho de ofrecer pruebas para satisfacer o acreditar su acción o sus excepciones, ¿no? ¿Ante quién se presenta la demanda de amparo directo? Se presenta siempre, siempre, siempre ante la autoridad responsable. ¿Quién es la autoridad responsable? Aquella que dictó el acto reclamado, aquella que dictó esa resolución que estamos impugnando en el juicio de amparo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos para promover el juicio de amparo directo? 15 días hábiles contados a partir de que surte efecto la notificación del acto reclamado conforme a la ley que rige el acto. Esta es la regla general, tiene algunas excepciones, pero data por cuestión de tiempo nos vamos a enfocar en este punto, ¿no? Básicamente, todas las determinaciones que emite el Tribunal Federal de Justicia Administrativa se notifican ya sea por boletín o de manera personal, como lo prevé la norma, ¿no? Entonces, a partir de esa notificación que surta sus efectos conforme a la propia ley que rige el acto, tendremos 15 días para promover el juicio de amparo directo. Hay que tener presente que esos 15 días hábiles también llega a generar confusión en la práctica. Dicen, ok, en diciembre los tribunales colegiados se van de vacaciones, entonces descuento el periodo vacacional de los tribunales colegiados. Esto no es correcto, ya que existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que los días que hay que descontar para los 15 días hábiles son los que prevé la ley de amparo y aquellos en los cuales no operó o no trabajó o no laboró la autoridad responsable. ¿Y esto por qué se establece así? Porque retomamos el hecho de que la demanda se presenta directamente ante la responsable y es por ello que rigen los días que ella no pudo recibirte la demanda para descontarlos del cómputo, que les insisto, puede o no que coincidan con los periodos vacacionales del Poder Judicial de la Federación, hablando en este caso de los tribunales colegiados del circuito, ¿no? Entonces la insistencia es no confiarse, conocer los días inhábiles para la autoridad responsable, más los días inhábiles que prevé la ley de amparo, y a partir de ello ya podremos hacer un cómputo certero para la oportunidad de la presentación de la demanda. ¿Quién conoce de la suspensión del acto reclamado? Lo conoce la propia autoridad responsable, y de la resolución que se dicte, conoce el Tribunal Colegiado de Circuito vía recurso de queja. Aquí uno podría pensar, bueno, ¿y por qué la propia autoridad con la que me estoy peleando es la que va a decidir si se suspende o no se suspende el acto? Pues finalmente fue la regulación que viene desde tiempo atrás para la ley de amparo. Podemos entender que el juicio de amparo directo, como es de tramitación muy rápida y de resolución, también debe ser rápida, aunque a veces no podemos resolver tan rápido como quisiéramos por cargas de trabajo, es que se estableció que la propia autoridad responsable, quien tiene todos los elementos disponibles porque ella dictó el propio acto, porque tiene el expediente del que emana el juicio, o el acto reclamado, perdón, del juicio natural, pues tiene todos los elementos para poder proveer y no queda totalmente a su arbitrio, toda vez que la determinación que emita es revisable.
y al revisar asumimos jurisdicción los tribunales colegiados y si está mal, dictamos nosotros la resolución respectiva. Entonces no quiere decir que somos un simple checklist a ver si tiene 1, 2 o 3 requisitos. Si está mal la resolución, dictamos directamente en el tribunal colegiado la que corresponda, ¿no? Esto significa que por cuestión de técnica jurídica, si vamos a solicitar la suspensión del acto reclamado en la demanda de amparo directo, tenemos que solicitárselo directamente a la autoridad responsable y no hacer la petición dirigida al tribunal colegiado de circuito. Una vez que ya platicamos sobre algunas generalidades respecto del amparo directo, vamos a dar pauta ahora a las determinaciones que son materia del juicio de amparo indirecto. Como les decía al principio, una vez entendido que el juicio de amparo directo cabe únicamente contra resoluciones emitidas por órganos jurisdiccionales y no cualquier resolución, tiene que ser aquellas que den por terminado el juicio, que sean laudos o que sean sentencias definitivas. Cualquiera de estos 3 supuestos son materia de amparo directo. Supuestos distintos a estos y que estén previstos en la propia ley de amparo caben para el amparo indirecto. Significa que puede haber determinaciones que se emitan en el juicio contencioso administrativo federal que puedan ser revisables a través del juicio de amparo indirecto. Sí las hay, aunque hay que tener presente que es muy reducido el catálogo de opciones, llamémoslo así, que podemos tener para estos casos, ¿no? Pero entonces aquí apuntalando, tenemos qué tipo de determinaciones pueden ser impugnadas en amparo indirecto. Serían acuerdos y autos, o acuerdos o autos más bien que entran en el mismo rubro, las resoluciones o sentencias interlocutorias partiendo de la clasificación que hicimos al inicio de la plática, y también pueden ser impugnadas omisiones. Este es muy relevante porque el juicio de amparo indirecto, a diferencia de otros medios de defensa, prevé la posibilidad de impugnar omisiones por parte de la autoridad, no solamente actos físicos que se hayan emitido en sentido positivo o negativo. También podemos reclamar cosas que no hizo la autoridad o que no ha hecho. ¿Ok? Entonces, vamos aquí a retomar lo que viene siendo el artículo 107, fracción quinta, que nos da el parámetro de delimitación y de achicamiento, por así decirlo, de lo que puede ser impugnado en el juicio de amparo indirecto, tratándose de resoluciones que se han dictado en juicio, como lo viene siendo el juicio contencioso administrativo federal. Y nos dice la norma que procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. Aquí está la clave de todo. La imposible reparación, no cualquier acto que se emite en un juicio contencioso administrativo durante su tramitación es impugnable en amparo indirecto. Es únicamente reservado para los de imposible reparación. Y aquí el legislador fue cuidadoso al ejemplificarnos, al conceptualizarnos qué se entiende por esos imposible reparación. Y nos dice que se entiende por aquellos en los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución o en los tratados internacionales de que los estados mexicanos se aparten. Entonces tenemos una amplia aduana que superar para poder dar pauta a un juicio de amparo indirecto contra resoluciones emitidas en un juicio contencioso administrativo federal. Tenemos que contar con una resolución de imposible reparación que afecte materialmente. Significa que no debe ser una mera expectativa, una mera posibilidad, sino que la afectación debe ser material sobre la persona y no sobre cualquier derecho. Tiene que ser sobre derechos sustantivos. Aquí hay que entender los derechos sustantivos en estricto, bueno, más bien en términos muy generales, como aquellos que están mucho más cerca, mucho más de manera intrínseca de la persona, ¿no? Podemos contar el derecho a la vida, el derecho a la privacidad del domicilio, desde luego, a la privacidad de los papeles, a la integridad física, a la salud. Esos son derechos sustantivos o ejemplos de derechos sustantivos.
Aquí no caben ya los derechos adjetivos. ¿Cuáles son esos derechos adjetivos? El derecho a ofrecer prueba, el derecho a ser escuchado en el juicio, situaciones meramente procesales, situaciones que se hayan dado en el juicio. Si no afectan derechos sustantivos, no cabe el amparo indirecto, ¿no? Y aquí tenemos otro supuesto nada más como referente, que también procede contra actos de la autoridad que determinen inhibir o declinar competencia en un asunto. El principal caballo de batalla es la fracción quinta, que es la que más me interesa por lo escaso del tiempo, que quede lo más clara posible. Retomando, necesitamos actos de imposible reparación, entendidos como que afecten materialmente derechos sustantivos. Cuestiones adjetivas o procesales ya no están previstas, como sí lo estaban previstas en la interpretación que se había hecho a través de jurisprudencia de la actual ley de amparo abrogada. Incluso aquí les comparto algunos criterios. Primeramente, bueno, aquí ya que logramos pasar la aduana de que sea de imposible reparación y que afecte materialmente derechos sustantivos, nos queda una aduana adicional que superar, que es esta jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que tenemos que agotar el principio de definitividad contra ese tipo de actos, lo cual significa que no basta con que sea de imposible reparación, sino que además tenemos que agotar el medio de defensa ordinario contra esa determinación, que ya lo vimos que el medio de defensa ordinario por excelencia es el recurso de reclamación en el juicio contencioso administrativo federal. Y estos otros criterios que les comparto, una de ellas una tesis, la otra una jurisprudencia, es básicamente para excluir lo que les decía de las cuestiones procesales que ya no están previstas para el amparo indirecto. Esta segunda jurisprudencia merece una mención aparte y puede ser de utilidad en la práctica profesional para ustedes. Básicamente aquí lo que te dice que la omisión de la autoridad de acordar promociones o seguir el juicio es una violación procesal que no afecta a derechos sustantivos, lo cual significa que en principio no procedería el juicio de amparo indirecto. Sin embargo, en la parte final del texto de esta jurisprudencia nos establece dos supuestos de excepción. Uno de ellos es cuando esa omisión implica una paralización total del procedimiento o que implique una abierta dilación del procedimiento. En esta clase de situaciones sí cabe el juicio de amparo indirecto, que es como un tipo acicate o impulsor para la autoridad para el dictado de la resolución respectiva. ¿Cómo puede verse en la práctica? Lamentablemente, al igual que los tribunales del Poder Judicial de la Federación, existe una gran carga de trabajo en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo cual puede provocar que se tarden demasiado en acordar promociones y demasiado les puedo hablar que me ha tocado ver casos de meses para acordar una simple promoción o incluso de un año para el dictado de una sentencia definitiva, ¿no? Eso podría llegar a configurar una abierta dilación en el procedimiento que podría justificar la promoción de un juicio de amparo indirecto. ¿Y para qué vamos a tomar como referente para ello? El tiempo con que cuenta la autoridad para el dictado de la resolución respectiva y que éste haya sido excedido por sobremanera, ¿no? Y en esa clase de situaciones sí será procedente el amparo indirecto, a pesar de que la propia jurisprudencia lo reconoce como una violación o una cuestión procesal. ¿Ante quién se interpone el juicio de amparo indirecto? Ante el juzgado de distrito competente. Aquí entran en juego muchas cuestiones: competencia por territorio, competencia por materia, que por cuestiones de tiempo lamentablemente no nos va a ser posible abordar. Sin embargo, tengan presente aquí las reglas, establece, si no me falla la memoria, es el artículo 34, y si no, me disculpo, ubíquenlo por favor en la ley como tal. Hay reglas muy específicas que establece que si el acto requiere de ejecución material, va a ser competente el juzgador que tenga autoridad sobre la autoridad responsable que está ejecutando el acto o que lo va a ejecutar. Otra de las reglas es que si el acto no requiere de ejecución material, pues va a ser competente el juez que haya recibido la demanda. Ese es un caso de competencia por territorio
pero también tenemos casos de competencia por materia. Hay ciertos circuitos y distritos judiciales en los cuales están especializados o semi-especializados los juzgados de distrito. Entonces aquí ya no solo estaremos en el supuesto de una competencia por territorio, sino que le tendremos que sumar el hecho a ubicar si tenemos juzgados especializados en materia administrativa o no los tenemos, ¿no? ¿Qué plazo tenemos? 15 días hábiles contados a partir de que surte efecto la notificación del acto reclamado conforme a la ley que lo rige. Es muy similar al amparo directo. Aquí es a partir de que nos notifican la resolución, y también les decía que puede haber supuestos de excepción. Si nosotros nos hacemos sabedores del acto, incluso antes de que nos lo hayan terminado de notificar legalmente, esa fecha tendrá efectos de conocimiento y a partir de ese momento se computará el plazo para la presentación de la demanda de amparo. La regla más general y básica es que el acto debe ser notificado por la autoridad y a partir de que surte efectos esa notificación, tendremos 15 días hábiles para presentar la demanda de amparo. Aquí, ¿cuáles son los días hábiles que se van a considerar? A diferencia del amparo directo, aquí serán los de la ley de amparo, y ahora sí entrará los días inhábiles para el propio juzgador de amparo que va a recibir directamente la demanda. ¿Quién conoce de la suspensión del acto? El juez de distrito, ya no la autoridad responsable como es en el amparo directo, ¿no? Y de la resolución que dicte es impugnable a través del recurso de revisión cuando se trata de la suspensión definitiva o del recurso de queja si es la suspensión provisional ante el tribunal colegiado de circuito respectivo. ¿Qué puede ser materia de impugnación en el juicio de amparo indirecto? A similitud de lo que ya platicamos anteriormente, únicamente ya me voy a permitir mencionarlas. Tenemos las violaciones formales, violaciones de fondo. También aquí caben las violaciones procesales. Son más escasas porque por lo regular el acto es específico el que tenemos, ¿no? Y sobre todo tratándose del juicio contencioso administrativo, nuestro acto reclamado va a ser un auto, una interlocutoria emitida durante el trámite del juicio, lo cual implica que no trae hacia atrás una violación procesal, sino que la violación es el dictado del acto en sí mismo, ¿no? Por eso es bastante raro, o no se me ocurrió un caso por qué ejemplificarles de una violación procesal para efectos del amparo indirecto contra resoluciones del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. También podemos hacer valer violaciones de fondo y también la constitucionalidad y o convencionalidad de normas. En este caso se señala como acto destacado. ¿Qué significa que es acto reclamado destacado? Que es impugnable en sí misma la ley, cumpliendo los requisitos respectivos de señalar como responsable a la autoridad que dictó el acto, que lo promulgó y todo lo demás que implica la ley de amparo, ¿no? ¿Qué pasa si obtenemos la inconstitucionalidad de la norma? Esta sí se va a ver reflejada en los puntos resolutivos y nos va a proteger no solo contra el acto, sino contra el acto de aplicación, sino contra la norma en sí mismo. Significa que no nos va a ser aplicable ni respecto de ese acto ni a futuro. Vamos a platicar brevemente algunas consideraciones con relación a la suspensión del acto reclamado. La suspensión del acto reclamado tiene mucha relevancia en el juicio de amparo porque esto nos ayuda a mantener viva justamente la materia y nos evita daños de difícil reparación. Básicamente, ¿qué es lo que se pretende? La consideración más esencial de la suspensión es congelar la situación, es paralizarla, pero también se puede decretar incluso una medida cautelar positiva y en la cual darnos un anticipo de lo que viene siendo la pretensión que tenemos cuando la naturaleza del acto lo permita, desde luego, ¿no? Los requisitos principales que tenemos para la suspensión a petición de parte, que es la que por lo regular se ve en el juicio de amparo indirecto contra actos emitidos por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los tenemos en el artículo 128 de la Ley de Amparo y nos prevé esencialmente, primero es que la solicitemos, que tiene que venir de la mano con lo que se conoce como el interés suspensional.
es prácticamente el equivalente al interés jurídico para el juicio principal, pero aquí es demostrar ese interés que tenemos respecto del juicio de amparo indirecto y en específico respecto del incidente de suspensión. Significa que tenemos que aportar nosotros los argumentos y las pruebas con las cuales demostremos que tenemos un interés o la titularidad presuntiva de un derecho para poder solicitar que se nos paralice o que se nos otorgue una medida cautelar positiva respecto del acto reclamado de la autoridad responsable, ¿no? ¿Qué otro requisito nos establece la ley de amparo? Que no se tiene que contravenir disposiciones de orden público ni el interés social para que podamos acceder a la suspensión. Y la propia ley de amparo nos establece un catálogo en el artículo 129 de algunos ejemplos en los cuales hay contravención al orden público y al interés social. Aquí, tratándose de los juicios más comunes que se ven ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues la gran mayoría de ellos tienen que ver con dinero, ¿no? Determinación de créditos fiscales por obligaciones de fondo, por imposiciones de multas, por derechos, etc. No quiere decir que sean los únicos, sin embargo, al menos en mi experiencia o mi paso por el tribunal, sí les puedo decir que son los más abundantes, ¿no? Y para eso hay una disposición totalmente específica en la ley de amparo de cómo obtener una suspensión. Ya los vimos ahorita, los requisitos, basta cumplir esos requisitos para que obtengamos una suspensión del acto reclamado. Sin embargo, eso no lo es todo. Puede ser que tengamos que constituir una garantía para que esa suspensión tenga eficacia. Aquí hay que distinguir entre requisitos de procedencia, que los mencionamos ahorita del 128, y el requisito de eficacia, que es la garantía, ¿no? Quiere decir que para que tenga plenos efectos, probablemente necesitamos construir una garantía del interés fiscal ante la autoridad, ¿no? Y nos dice el artículo 135, cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente, mas no arbitrariamente. Significa que tiene un amplio margen el juzgador de apreciación, de valoración de hechos, de pruebas. Sin embargo, no está a capricho del juzgador. Significa que si cumplimos todos los requisitos respectivos, el juzgador pues tendrá que concedernos la suspensión y en su caso aceptar la eficacia de la misma por constituirse la garantía, ¿no? Y aquí nos establece que si se constituye o se ha constituido garantía ante la autoridad por cualquiera de los medios aplicables. ¿Qué significa esto? Si nosotros queremos la suspensión en el juicio de amparo contra un crédito fiscal cuya validez fue reconocida en el juicio contencioso administrativo federal, lo que tenemos que hacer es garantizar ese interés fiscal ante la autoridad a través de cualquiera de los medios aplicables. Y eso es muy útil porque se permite cualquiera de los medios y entre ellos se encuentra el embargo en la vía administrativa. Significa que nosotros podemos acudir ante la autoridad ofreciéndole una garantía específica, un determinado bien, un mueble, un bien mueble, dependiendo desde luego del caso. Y si la autoridad acepta esa garantía, podemos obtener una suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo. Y no solo eso, también tenemos supuestos en los cuales tristemente yo los he visto muy poco en la práctica y no entiendo realmente por qué. Porque ahorita vamos a ver justamente casos en los cuales la garantía se puede reducir o incluso dispensar. O sea, imagínense lo que es para un contribuyente que le determinan un crédito fiscal por 10 millones de pesos, por así decirlo, por un ejercicio o varios ejercicios fiscales, que pueda obtener una suspensión del acto reclamado, quiere decir que no se le permita a la autoridad la ejecución de ese crédito fiscal de momento, lo que significa que no va a ser molestado en su patrimonio, en sus cuentas bancarias, en la propia negociación a través de una intervención. Y podríamos llegar al caso hasta de dispensarlo de una garantía. Quiere decir que no le vamos a pedir garantía para la eficacia o que se le puede reducir discrecionalmente, ¿no?
puede reducirlo hasta el monto de $1, si así lo justifica desde luego el caso, ¿no? Y vamos a ver cuáles son nuestros supuestos. Si se ha realizado un embargo ante la autoridad y este ha quedado firme y los bienes fueran suficientes. Este supuesto no tiene mucho chiste porque es un tanto en contra del particular, ¿no? Dice que si ya te hicieron un embargo, ya está firme, significa que no lo impugnaste o renunciaste a la impugnación. Y aparte, los bienes que te han embargado son suficientes, ¿no? Pues entonces aquí se justifica una dispensa porque ya existe una garantía completa del interés fiscal. La segunda fracción es la que más me interesa platicarles y abundar en lo posible, es si el monto excede la capacidad económica del quejoso. No nos están pidiendo mucho, si se dan cuenta, nos están pidiendo que acreditemos que el crédito fiscal o lo que estamos nosotros impugnando en el juicio contencioso y posteriormente en el juicio de amparo a través de la sentencia reclamada, excede nuestra capacidad económica. ¿Cómo es posible demostrar esto? Realmente no es muy complicado. Por un lado tenemos, o yo como lo explicaba cuando daba clases en su momento, como cuando nos enseñaron contabilidad a la vieja práctica, ¿no? Una regla de test, como un tipo debe y un haber, ¿no? Debe, pues es la situación que tenemos que con el crédito fiscal, ya tenemos el crédito fiscal determinado una cantidad líquida. Pensamos en el asunto de los 10 millones de pesos. Perfecto. Eso es lo que yo adeudo o dice la autoridad que yo adeudo. Y en el otro lado de la tabla vamos a explicar qué representan mis ingresos y mis gastos absolutamente indispensables e imprescindibles para poder expresar de una manera clara y sustentada mi capacidad económica. Por ejemplo, en mi caso como asalariado, ¿qué podría ofrecer de mi capacidad económica? Primero, mis ingresos. ¿A qué corresponden mis ingresos? A mi percepción por nómina, por mis servicios personales subordinados. ¿Cuánto corresponde a eso? 10,000 pesos al mes. Perfecto. No tengo ningún otro tipo de ingresos. Esto lo podría manifestar ante la autoridad, incluso bajo protesta de decir verdad. Ojo, recuerden que la protesta de decir verdad nos compromete jurídicamente, incluso podemos ser sujetos de una responsabilidad penal en el caso que estemos falseando información. Pero en este caso, como no estamos falseando, nuestros ingresos corresponden a 10,000 pesos. De ahí podemos expresar los gastos básicos que tenemos, los cuales no podemos prescindir, como es el gasto en vivienda, como es el gasto en alimentación, como es el gasto en educación de los hijos, si es que los hay. Pero todo lo que mencionemos tiene que ser sujeto de prueba. Si digo que tengo hijos y les tengo que proporcionar alimentos, pues es necesario aportar las pruebas respectivas para acreditar en principio que tengo hijos. Y al tener hijos, pues ya se presume la necesidad de recibir alimentos por disposición de la ley. O incluso puedo aportar pruebas de ello, ¿no? También no empobrece. Aquí lo que quiero aterrizar con ustedes es que no basta hablar por hablar. Todo lo que diga tiene que ser probado. Entonces, si yo acredito con mis recibos de nómina, con mi constancia de percepciones y retenciones, mis ingresos, ya haber probado que esos son, que corresponden a 10,000 pesos mensuales. Si yo relato todos mis gastos indispensables y el monto al que corresponde, habré justificado mis erogaciones que pensemos que corresponden a 6,000 pesos mensuales, por decir cualquier cantidad, ¿no? Lo cual me deja una libertad o una solvencia de 4,000 pesos al mes. Y ese es el ofrecimiento que puedo hacer ante la autoridad. Decir, mira, yo dispongo de hasta 4,000 pesos mensuales para constituirte una garantía para efecto de que me reduzcas el monto o incluso me la dispenses, ¿no? ¿Por qué? Porque con esos 4,000 pesos puedo necesitar cubrir eventualidades médicas o alguna situación que se sobrevenga, ¿no? No necesariamente los gastos habituales. Aquí hay que tener presente que rige el principio de, o el dicho más bien, de que el que quiera azul celeste que le cueste y que el interés tiene pies. ¿A qué voy con esto? El juzgador no está obligado a mantenernos un estilo de vida o un nivel determinado de vida. Lo que nos puede respetar son los aspectos mínimos racionales
de gastos, pero no un estatus de vida, por así decirlo, que rento una casa de 100,000 pesos porque me gusta mucho, que yo gasto en ropa otra cantidad cada mes porque me gusta estrenar ropa, que cambio de coche cada 6 meses porque me gusta cambiar de coche. Entonces, no sé si con eso queda un poco más claro decir que tenemos que ser conscientes de que estamos aspirando a una reducción o a una dispensa de garantía, por lo cual tenemos que ser totalmente abiertos y proactivos en explicar al juzgador a cuánto corresponden nuestros ingresos y a cuánto corresponden los egresos. Y para el caso de las personas morales o las personas con actividad empresarial no es muy distinto. Pueden exhibirse declaraciones de impuestos, pueden exhibirse estados de cuenta bancarios para comprobar los ingresos, facturas pendientes por cobrar, pueden exhibirse las cuestiones relacionadas a las nóminas, al propio pago de contribuciones, al pago de la renta por el local que se ocupa, al pago de las herramientas de trabajo, y todo eso puede justificar los gastos racionales que tenemos y que pueden llevar al juzgador a dispensarnos de una garantía. Únicamente como ejemplo anecdótico les comparto que en una ocasión me tocó ver que se redujera la garantía a 1 peso porque la persona acreditó que realmente sus ingresos eran muy bajos y que sus gastos pues, representaban el 100% de sus ingresos. Y no nos estaba hablando de una renta cara, hablaba de un pago de una hipoteca de Infonavit, hablaba de escuelas públicas de sus hijos, pero que implicaba costos de traslados, hablaba de compra de alimentos, exhibía en su momento tickets de Walmart, por ejemplo, de Bodega Aurrerá, cualquier establecimiento que se les ocurra, y nos hablaba de montos hasta bajos, se podría decir, ¿no? Es decir, bueno, es bastante racional que gaste eso, sí, hasta es poco, sí, pero comparado con sus ingresos, pues es racional, ¿no? Y aquella ocasión se le redujo al monto de 1 peso la garantía y desde luego pues la autoridad no estuvo conforme con ello, sin embargo, pues la ley lo permite. Ojalá esto les quede como pequeña experiencia para que en la práctica lo empiecen a utilizar más. Desde luego esto no puede llevarlos hasta obtener un honorario lícito adicional, ¿no? Si ofrecen un mejor servicio a los justiciables, pues pueden tener derecho a obtener un ingreso adicional, un mejor honorario a través de una garantía reducida o dispensada con el beneficio de una suspensión del acto reclamado, ¿no? Ya para concluir en este punto tenemos la fracción tercera, que si se trata de un tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria. Aquí estamos hablando del tercero que no tiene ninguna relación con el hecho, pero que por algunas circunstancias se ve involucrada, retomando el caso que les decíamos de que nos embargan a nosotros un bien o la deuda a cargo de un tercero, con el cual yo no tengo ni relación directa ni una responsabilidad solidaria, ¿no? Les comparto también esta jurisprudencia que habla básicamente para optimizar tiempos de que no por el hecho de que ya se haya ejecutado el acto quiere decir que tengamos que negar la suspensión. Puede haber suspensiones incluso con efectos un tanto restitutorios. En este caso es un lanzamiento, quiere decir, ya sacaron a las personas del lugar y piden la suspensión para que los dejen volver a ingresar. Uno diría, bueno, pero es que eso es el amparo en sí, ¿no? Bueno, la Suprema Corte estableció que si se dan determinados requisitos y circunstancias, el hecho de que sea un acto ejecutado no implica que no se pueda conceder la suspensión, incluso con efectos restitutorios. Quiere decir, adelantarte en todo, casi en todo o en parte, el amparo que se te iba o se te podría conceder, ¿no? Se los dejo justo junto con el material y ojalá les sea de utilidad. Para finalizar, aquí les comparto un caso de interpretación errónea con motivo de lo que les platicaba hace un ratito respecto del tema de la interpretación errónea que nos puede llevar a la necesidad de primero enderezar la interpretación para ver si es necesario hacer un estudio de constitucionalidad. Y les cito como ejemplo este caso que nos tocó ver
del artículo 5, fracción 6 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente en 2018, que establece o prevé un tema relacionado con la devolución de impuestos, en este caso del IVA, por gastos en periodo preoperativo. La norma dice que la solicitud se presentará en el mes siguiente al en que se genere el gasto. La interpretación que llevaba a cabo la autoridad fiscal era en el sentido de que si no la presentabas en el mes inmediato siguiente a que se generaba el gasto, operaba una preclusión para que lo pudieras llevar a cabo. La interpretación que llevó a cabo en ese momento la Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa fue en sentido afín, al decir que si no la presentabas en el mes inmediato siguiente, precluía tu derecho para poderla llevar a cabo. En el juicio de amparo directo se impugnó la constitucionalidad de esa norma, bajo el aspecto que limitaba el derecho para obtener la devolución del justiciable, ¿no? Aquí lo que se llevó a la conclusión es que se llevó a cabo una interpretación incorrecta de la norma, porque lo que establece en esencia la norma es que se puede solicitar a partir del siguiente mes, siempre y cuando te mantengas en periodo preoperativo. No quiere decir que solamente tienes el mes siguiente al que se realiza el gasto para poderlo llevar a cabo. Quiere decir que el mes siguiente es el punto de partida del cual puedes solicitar la devolución, pero teniendo como límite el que te encuentres en periodo preoperativo. Y como se estableció que la autoridad hizo una interpretación equivocada de la norma, no había necesidad de estudiar los artículos que impugnaban la constitucionalidad, sino que de la recta interpretación de la norma se establecía que era armónica lo que él pretendía, que pudiera presentar la solicitud, no necesariamente en el mes siguiente al que había generado el gasto, ¿no? Y por mi parte sería todo, no me queda más que agradecerles el favor de su atención, invitarlos a que se sigan preparando. Esta es una cuestión de todos los días. Espero que esta exposición les haya sido medianamente clara y pues quedo abierto a sus comentarios y dudas. Gracias. Muy bien, perfecto. Pues vamos a empezar con las preguntas. La primera dice, contra el auto que desecha el recurso de reclamación que versó sobre el desechamiento de demanda de nulidad, ¿procede el amparo indirecto por no haber otro medio de defensa, pese a la sustitución procesal o bien el directo? Es el directo. Recordemos aquí que el juicio de amparo directo procede contra laudos, sentencias y resoluciones que ponen fin al juicio. Si ya se puso fin al juicio, lo que procede es amparo directo siempre. Aquí ya no cabe el amparo indirecto, sobre todo tomando en cuenta que también platicamos durante la exposición que si nos desechan, interponemos el recurso de reclamación para agotar definitividad, ya también lo platicamos. Y si nos desechan ese recurso por alguna razón, esta determinación, que es el auto que desecha la demanda, queda procesalmente sustituida por el auto que desecha el recurso, lo que significa que nuestro acto reclamado va a ser la resolución que desecha el recurso de reclamación y nuestros conceptos de violación se tendrán que hacer valer respecto del auto que, de la resolución que desechó el recurso de reclamación. Aquí ya no vamos a poder estudiar en el amparo directo si la demanda fue correcta o incorrectamente desechada. Vamos a resolver si el recurso fue correcta o incorrectamente desechado. Si fue correctamente desechado, ahí quedará el asunto. Si fue incorrectamente desechado, se concederá el amparo para el efecto de que se admita y resuelva el recurso con libertad de jurisdicción, porque ahí no podemos dar una línea a la autoridad de que lo declare fundado. ¿Por qué? Porque no emitió un pronunciamiento de fondo con respecto del recurso en sí mismo, ¿no? Claro. Ok, la siguiente dice, cuando, yo creo que dice sería, pero creo que por la pregunta debe entenderse, cuando es procedente impugnar vía amparo que existe una omisión legislativa que no prevé una determinada situación que afecta a los derechos del particular, ¿sería por medio de un amparo indirecto o amparo directo? Aquí hay que tener presente que la impugnación de omisiones legislativas por lo regular va de la mano con la impugnación de normas de carácter general.
En este caso, justamente la omisión sería el acto reclamado en sí mismo, ¿no? O la violación. Dependiendo en qué momento haya ocurrido esa norma, esa aplicación, volvemos al punto, si la demanda de juicio de nulidad se presenta, se tramita, me aplican la norma en el juicio de nulidad donde se da esa situación de la omisión legislativa, podré hacer valer el argumento en el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva en el caso de que no me haya sido favorable. Sin embargo, si esta omisión legislativa afecta por sí mismo y no por virtud del trámite del juicio en sí mismo, lo que tendremos que promover será un juicio de amparo indirecto. Por eso mucho depende, y para mayor claridad, dependería de qué tipo de norma es y en qué momento se dio esa situación de la omisión, ¿no? Okay. La siguiente dice, ¿sería procedente ampararse en contra de ilegalidades que se hicieron valer dentro de un procedimiento de verificación en materia administrativa, mas no en el juicio de nulidad? ¿O tendría que ser forzosamente en el juicio de nulidad? Bueno, aquí hay que tener presente que el término ampararse técnicamente no sería del todo adecuado porque no nos amparamos nosotros. Quien nos ampara es el Poder Judicial de la Federación, quien te concede el amparo. Ahora, si entiendo la pregunta es si existen violaciones en un procedimiento de verificación, ¿qué hago? ¿Voy al juicio de amparo o voy al juicio contencioso? Aquí hay que tener presente que también, no solo para los actos emitidos por tribunales, también por actos emitidos por autoridades distintas de los tribunales, se prevé la procedencia del juicio de amparo indirecto. Sin embargo, también existe el tema del principio de definitividad. Entonces, si no estás en un supuesto de excepción de los que prevé la fracción 20, me parece que es el artículo 61, estarás obligado a agotar el juicio contencioso administrativo contra la resolución que recaiga ese procedimiento. Sin embargo, también hay que tener presente que cuando ese procedimiento de verificación implica una intromisión al domicilio, hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación específicamente en el tema de visita domiciliaria, donde te permite acudir de una vez al amparo indirecto por el hecho de la intromisión al domicilio. Quiere decir que en este caso puedes irte desde la orden de verificación, más bien en este caso contra la orden de visita o la orden de verificación, si implica, insisto, intromisión al domicilio, que es el caso previsto por jurisprudencia, ¿no? Yo que les podría recomendar en la práctica para evitar cualquier situación es acudir al juicio contencioso. El juicio contencioso contempla igualmente suspensión del acto reclamado. Podemos hacer valer más argumentos, pruebas. Eso está más armado como un juicio como tal. Si bien en el amparo indirecto podemos ofrecer pruebas, no está diseñado específicamente para hacer un juicio de instancia. Recordemos que el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario, ¿no? Sin embargo, podemos anticipar también que si mi impugnación no solo versa respecto de la orden de verificación en sí mismo, sino de normas que me aplicaron, puedo acudir al juicio de amparo indirecto, impugnando no solo la orden de verificación y los vicios del procedimiento, sino la norma en sí mismo, y ahí sí podré obtener una declaratoria de inconstitucionalidad contra la norma y respecto del acto de aplicación. Entonces creo que la respuesta más correcta que podría darles a esa pregunta es dependiendo de cuál sea el tipo de violaciones que quieras alegar, ¿no? Si vas a alegar violaciones no solo el procedimiento, sino respecto de normas, el juicio de amparo indirecto es la solución y no estarías obligado a agotar el medio de defensa ordinario cuando se reclaman normas de carácter general. Si tu única impugnación es con respecto de ciertas violaciones que no te permitieron probar, que no te permitieron exhibir documentos, que te los apreciaron incorrectamente, aquí no habría aparentemente una justificación para brincarse la definitividad y tendrías que agotar el juicio contencioso administrativo federal. Bien. La siguiente dice, en caso de que en un procedimiento de verificación para verificar el cumplimiento de la Ley Federal de Prevención e Identificación
ya sabes, de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la cual la autoridad violente una suspensión definitiva derivada de un amparo indirecto en contra del acta de inicio de verificación que le impedía concluir el procedimiento de verificación, resulta necesario interponer la queja dentro del procedimiento de amparo para que el procedimiento y en su caso la multa sea legal, o dicha violación a la suspensión de amparo vicia el procedimiento de manera permanente, pudiendo hacerse valer dicha ilegalidad a través del juicio de nulidad, incluso cuando el amparo tuviera una sentencia en contra del quejoso. Es decir, ¿cuál pudiera ser el efecto de que no se reclamara la violación a la suspensión por parte de la autoridad por haber concluido el procedimiento de verificación en contravención de la suspensión e iniciar incluso el procedimiento sancionador? En este caso, vamos a recapitular. Me están comentando que obtuvieron una suspensión en un juicio de amparo para el efecto de que no se concluyera un procedimiento, que continuara, porque los procedimientos por lo regular no se pueden parar, se puede parar el dictado de la resolución definitiva. Si la autoridad viola esa suspensión, tiene un efecto en el amparo, tiene un efecto en el amparo indirecto en el cual se otorgó esa suspensión, tiene que ser denunciada, porque si se acredita una violación puede incurrir incluso hasta en responsabilidad penal la autoridad y tiene como efecto que se anule esa situación. O sea, no puede violarse una suspensión, ¿no? Ahora me dicen, bueno, se violó aparentemente esa suspensión, pero no dije nada en el amparo. ¿Eso va a tener algún efecto? Sería muy cuestionable en el juicio contencioso porque estaríamos tratando de exportar cuestiones propias del amparo indirecto que se debieron hacer valer y resolver en el indirecto para que le demos algún efecto en el juicio contencioso. Sería complicado esperar en el juicio contencioso obtener lo que no planteamos y obtuvimos en el indirecto, ¿no? Esa impresión me genera. ¿Sí? Sí, sí, estaría ahí. Estaría difícil, porque cómo te metes en el contencioso, cómo se mete el magistrado del contencioso a calificar una actuación, casi que estaríamos, pues ahora sí que corrigiéndole la plana, porque en el amparo, si se quedó callado en el amparo, pues es que era la vía para que a través de queja anular ese acto, independientemente de las demás consecuencias legales que pudiera generar el que se comprobara la violación a la suspensión. Es que si no denuncia ya con su queja esa violación, pues está difícil nosotros calificar de ilegal el acto. Y sobre todo que estarían sustituyendo prácticamente al juzgador de amparo, porque Al juzgador estaría de amparo, exacto. valorándose en los términos como debió valorarlos el juzgador de amparo. Y no está en la jurisdicción y en la competencia del tribunal sustituir al juez de amparo, ¿no? Exacto. Ahora, quererlo alegar como un vicio de procedimiento, pues en sí no sería tanto un vicio de procedimiento, sería una violación de la suspensión. No deja de ser una violación a la Sí, suspensión. exacto. Dice, si la autoridad responsable omitió pronunciarse sobre la suspensión y después se le da trámite en el colegiado, ¿cuánto tiempo tengo para recurrir la omisión del pronunciamiento de la suspensión y ante quién? Tienes como límite que se dicte sentencia en el juicio de amparo. Se puede recurrir en queja contra la omisión del trámite a la demanda de amparo o en su defecto también a la suspensión. Lo que yo podría recomendar aquí, si la autoridad omitió, sería presentar una nueva promoción ante la responsable solicitando que se pronuncie sobre la suspensión, porque incluso la propia ley de amparo le establece un plazo. Tiene que pronunciarse de inmediato prácticamente junto con la tramitación de la demanda de amparo. Si por error lo omitieron, aquí te puedes ahorrar muchísimo tiempo presentando la promoción ante la autoridad responsable, solicitando que subsane la omisión de pronunciarse respecto de la suspensión, acudir con tu acuse de esa promoción con el secretario responsable y de ser necesario con el magistrado instructor, avisándoles personalmente de esa situación y yo te garantizo que van a hacer lo necesario para proveerla de inmediato porque para empezar ya están incurriendo en una violación a la propia ley de amparo, ¿no? Y no creo que quieran verse inmersos en una situación más compleja. Desde luego podrías acudir en queja, en recurso de queja contra la omisión de pronunciarse o tramitar el incidente la suspensión del acto reclamado. Sin embargo, esto hay que tener presente
que puede llevar bastante tiempo en lo que se integra, se tramita, se turna y se resuelve, y no tendría más efecto que ordenarle a la autoridad que se pronuncie, lo cual podrías haber obtenido más rápido si lo haces de la vía que te comento. Sin embargo, se puede, como reitero, a través del recurso de queja, acusarlo ante el tribunal colegiado de que no se está proveyendo correctamente, ¿no? En ese caso, la queja se puede presentar directamente en el tribunal colegiado ante el cual se encuentra radicada la demanda de amparo. El tribunal colegiado va a radicar el recurso de queja y le va a pedir un informe a la responsable. Básicamente, oye, dicen que solicitaron la suspensión del acto reclamado y dicen que no te has pronunciado al respecto. Infórmame y mándame las constancias respectivas. ¿Qué hace en la práctica la autoridad? Provee de inmediato sobre la suspensión y la remite. Y ya con eso se subsana esa omisión que se tenía. Sin embargo, retomo, pues eso puede llevar más tiempo que si lo haces por la vía rápida, ¿no? Sobre todo Ok. por la importancia que tiene la suspensión. La siguiente está relacionada. Dice, en amparo directo se puede pedir la suspensión en cualquier momento. Sí, mientras no se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo o se resuelva en definitiva. Ejemplo, que se deseche la demanda de amparo y esa resolución causa estado, ya murió el juicio. Y la suspensión vive mientras viva el juicio de amparo principal. No tiene vida propia. Ok. Dice la siguiente, para el tema de comprobar que el crédito excede la capacidad económica del quejoso, ¿sería necesario para acreditar dicha situación un dictamen pericial? ¿O qué documentación adicional a un flujo de efectivo y estados financieros resultarían idóneos y o necesarios? Yo podría decirles que aquí el límite es su imaginación. No escatimen. Si ven la posibilidad y cuentan con la solvencia de un dictamen pericial, preséntenlo. Que tengan presente aquí también que no van a poder ofrecer y desahogar pruebas. Más bien no van a poder desahogar pruebas que requieran preparación. Al ser juicio de amparo directo como tal, o al menos lo estoy viendo en el contexto del amparo directo, las pruebas que exhibamos básicamente van a ser documentales y se va a valorar como una documental. Entonces, el hecho de que se diga que viene por un perito o un contador no va a tener el mismo peso que un dictamen pericial, porque no se validó la identidad de la persona, sus conocimientos técnicos, no se formuló como tal un cuestionario, o sea, no se sujetó a un escrutinio como el propio para el desahogo de una prueba de esa naturaleza. Pero si creen posible que con eso, al menos el contador a lo mejor puede ser más ordenado en explicar un flujo de efectivo, unos gastos, adeudos con autoridades fiscales, de una manera más esquematizada, por supuesto que ayuda. Cualquier cosa ayuda, ¿no? Ok. Y ahora sí, la última y nos vamos. ¿Cómo considera usted que pudiera ser procedente que se conceda una suspensión en contra de una cancelación de sellos digitales y que se enliste en el 69B si el contribuyente comprueba violaciones al procedimiento y otorga una garantía? Lo anterior, ya que ambos casos son en definitiva casos con consecuencias de imposible reparación, que pueden incluso quebrar una empresa. Y en muchas ocasiones se realizan estos actos de manera arbitraria o negligente por parte de las autoridades. Entiendo el tema de lo arbitrario, negligente, pero al menos en la práctica no he visto que se concedan suspensiones contra cancelaciones de sellos digitales, ni siquiera ofreciendo una garantía porque se supone que esto tiene como trasfondo violaciones de normas de orden público, como pudiera ser el uso indebido de facturas, sea como EFOS, como EDOS, aunque entiendo desde luego que puede ser también sujeto de un error de apreciación de la autoridad o incluso hasta de un proceder arbitrario, ¿no? Entonces, lamentablemente me tendría que quedar en el punto de que considero que no es procedente la suspensión y menos con efectos restitutorios para que se te reactiven los sellos digitales, ¿no? Puede ser que esté equivocado, pero esa es la primera impresión que me viene a la mente con base en esta pregunta, ¿no? Ok, pues muy bien. Con esa hemos agotado todas las preguntas. No sé si quieras añadir algo más antes de despedir la transmisión, Alan. Nada más que volver a agradecerles el favor de su atención y
pues reconocerles el esfuerzo que hacen para seguirse preparando y espero haber estado a la altura de sus expectativas. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Y muy bien, pues despedimos la transmisión. Ya saben, en el chat la encuesta, si nos ayudan a contestarla. Mañana tendrán la grabación y el material en sus correos de esta exposición y quedamos convocados para la última exposición mañana con el magistrado Irigoyen. Buenas noches y primero Dios nos vemos mañana. Gracias, Aran. Despedimos la transmisión. Hasta luego.